Buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación del tema correspondiente al día de hoy de la cátedra de embriología denominado Desarrollo de las gónadas. Como monitor tenemos al doctor Gerardo Tobito y como ponentes la doctora María José Hernández y la doctora Tatiana Mora, ambas residentes del tercer año del posgrado de obstetricia y ginecología. Iniciamos hablando sobre el desarrollo del sistema genital. Teniendo en cuenta que el sexo cromosómico de un embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide, es decir, X o Y, que se introduce en el ovocito. Las características morfológicas propias del sexo masculino y del sexo femenino no empiezan a desarrollarse sino hasta a partir de la séptima semana de vida intrauterina, donde los sistemas genitales iniciales son similares en los dos sexos, por lo que el periodo inicial del desarrollo genital se le denomina fase indiferente del desarrollo sexual. Así tenemos que el origen de las gónadas, es decir, de los testículos u ovarios, que son los órganos que producen las células sexuales, es decir, los espermatozoides o los ovocitos, vienen de tres orígenes. Una es del mesotelio o del epitelio mesodérmico que reviste la pared abdominal posterior, otra del mesénquima o tejido conjuntivo embrionario, que es subyacente de origen mesodérmico, y de las células germinales primordiales, es decir, las células sexuales indiferenciadas inicialmente. Así tenemos que las gónadas primitivas o gónadas indiferenciadas, estas pasan por las fases iniciales del desarrollo gonadal que ocurre durante la quinta semana de vida intrauterina, cuando se desarrolla una zona engrosada del mesotelio en la parte medial del mesonefro o riñón primitivo. La proliferación de este epitelio y del mesénquima subyacente da lugar a una protrusión en el labio medial del mesonefro, denominada la cresta gonadal. Al poco tiempo aparece un cordón o unos cordones epiteliales en forma de dedos que son denominados los cordones gonadales, que crecen en el mesénquima subyacente. En este momento las gónadas indiferenciadas van a estar constituidas por una corteza, la cual es externa, y por una médula, la cual es interna. A su vez, estas células primordiales, germinales primordiales, son las células sexuales grandes y esféricas que pueden identificarse inicialmente a los 24 días de la fecundación, entre las células endodérmicas de la vesícula umbilical, cerca del origen del alantoide. Durante el plegamiento del embrión, la parte dorsal de la vesícula umbilical queda incorporada en el embrión, y a medida que tiene lugar este proceso, las células germinales primordiales migran a lo largo del mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior hasta alcanzar las crestas gonadales. No es sino hasta la sexta semana de vida intrauterina donde estas células germinales primordiales se introducen en el mesénquima subyacente y se incorporan en los cordones gonadales. Esta migración de estas células germinales primordiales van a estar reguladas por unos genes, en este caso el STELA, el frágiles y el BMP4. Hablando un poco sobre el fundamento cromosómico de la determinación sexual, tenemos que el sexo cromosómico dependiente de la fecundación del ovocito X y de un cromosoma Y o por un espermatozoide Y antes de la séptima semana hace que las gónadas de los dos sexos tengan un aspecto idéntico y se denominen gónadas indiferenciadas. En los embriones con una dotación cromosómica sexual XX, va a ser la corteza de la gónada indiferenciada la que se va a diferenciar hacia la formación del ovario, mientras que la médula experimenta una regresión. Ahora bien, en los embriones con una dotación cromosómica XY, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza involuciona. Esto hace que el desarrollo del fenotipo, es decir, las características físicas de un individuo masculino, requiera la presencia de un cromosoma Y. Y en este caso va a ser el gen SRY o es el gen de la región de la determinación del sexo en el cromosoma Y el que va a codificar un factor determinante del testículo denominado TDF, que se ha localizado en la región del brazo corto del cromosoma Y. Este es un factor regulador del cromosoma Y que va a determinar la diferenciación testicular. Bajo la influencia de este factor organizador, los cordones gonadales se van a diferenciar hacia la formación de los cordones seminíferos.
los que van a ser los primordios de los túbulos seminíferos. La expresión de estos genes va a estar dado por los genes SOX9 y el FGF9, que están implicados en la formación de estos cordones seminíferos. Y en este caso, la ausencia de un cromosoma Y es el que va a dar origen a la formación de un ovario. Por lo tanto, para que se desarrolle el fenotipo femenino, se va a necesitar la presencia de dos cromosomas X, y diversos genes y regiones del cromosoma X van a desempeñar funciones especiales en la determinación sexual. En consecuencia, este tipo de complejos cromosómicos sexuales establecidos en el momento de la fecundación del ovocito determina el tipo de gónada que se va a diferenciar a partir de las gónadas indiferenciadas. El tipo de gónada determinada después de este tipo de diferenciación sexual va a tener lugar en los conductos genitales y en los genitales externos. Siendo la testosterona la que va a ser producida por estos testículos fetales y la dihidrotestosterona, que es un metabolito de esta testosterona, junto con la hormona antimülleriana, van a determinar la determinación sexual masculina normal, que se inicia durante la 7ª semana, a diferencia de, en el caso del desarrollo del ovario, que se produce cuando no hay cromosomas Y y esta se inicia es hasta las 12 semanas de vida intrauterina. Esto hace que la diferenciación sexual femenina primaria no depende de la hormona y ocurre incluso en ausencia del ovario. Así tenemos también que se va a originar la formación de los cordones sexuales primarios o primitivos, donde los cordones sexuales primitivos son estructuras que se desarrollan desde las crestas gonadales, después de la diferenciación sexual en el día 49, donde los cordones presentan diferenciación sexual. En los hombres, los cordones sexuales primarios se convierten en cordones testiculares o medulares por la acción de las proteínas del factor determinante del testículo que ayuda a desarrollar y nutrir las células de Sertoli. En el caso de las mujeres, estos cordones sexuales primitivos se convierten en los cordones corticales y posteriormente se convierten en los folículos ováricos. Así tenemos que los cordones sexuales primitivos se originan de la proliferación del epitelio de los dos cordones sexuales, donde estas células epiteliales de las crestas genitales penetran y van a invadir el mesénquima subyacente. Esto ocurre poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales a las crestas genitales apareadas. Ahora, hablando sobre el desarrollo del testículo, tenemos que el embrión tiene genética masculina. Eso hace que las células germinales primordiales cuenten con un complemento cromosómico sexual XY. Teniendo en cuenta que la constitución de estos cordones testiculares se produce durante la 6ª semana del desarrollo bajo la influencia de las proteínas SRY, hace que estos cordones sexuales primitivos se condensen hacia la región medular de la gónada, formando los cordones sexuales testiculares o medulares. En la parte de estos se diferencian las células de Sertoli, mientras que se produce la involución de los cordones sexuales corticales. Estas células de Sertoli comienzan a producir la hormona antimülleriana, que induce la progresión de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Es importante resaltar que la porción más periférica de los cordones sexuales medulares forman los túbulos seminíferos. En cambio, la zona profunda de estos adopta una posición reticular formando la red de Testis o red de Heller. Como se va a explicar más adelante, mi compañera lo va a explicar. Ahora bien, hablando algo sobre el origen y la histogénesis de las células de los túbulos seminíferos, tenemos que estos túbulos seminíferos no muestran una luz en su interior hasta la pubertad, donde las paredes de los túbulos seminíferos están constituidas por dos tipos de células. Las células de Sertoli, que desempeñan una función de soporte y que producen el epitelio de la superficie del testículo. Y también tenemos que está constituido por las espermatogonias, que son células espermáticas primordiales derivadas de las células germinales primordiales. Muy bien, vamos a continuar hablando de lo que son las células de Leydig.
o células intersticiales, las cuales se van a originar del mesénquima original de la cresta gonadal. Ellas se van a encontrar entre los cordones testiculares y su función la van a ejercer en la 8ª semana, donde comienzan a segregar hormonas androgénicas como son la testosterona y la androstenediona, que van a inducir la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los ganglios externos, de los genitales externos, La producción de testosterona va a estar estimulada por la gonadotrofina coriónica humana y alcanza sus concentraciones máximas durante el periodo comprendido entre la 8ª y la 12ª semana. Así tenemos que los cordones sexuales se van a mantener macizos hasta la pubertad, época en la que adquieren un lumen para constituir lo que son los túbulos seminíferos. Estos cordones seminíferos, a su vez, se van a transformar en los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular o red de Testi. Estos túbulos rectos son la continuación de los túbulos seminíferos. Su diámetro es bastante menor al de los túbulos seminíferos y se van a localizar cerca del mediastino testicular. A menudo los segmentos terminales de los túbulos seminíferos, los cuales van a estar formados solo por células de Sertoli, van a proteger en el interior de los túbulos rectos. Hacia el hilio de la glándula, los cordones se van a desintegrar y forman una red de tiras celulares diminuta que más tarde van a dar origen a lo que son los túbulos de la red de Testi. Esta red de Testi es una serie de canales epiteliales en el mediastino donde van a desembocar los túbulos rectos. Una vez que continúa el desarrollo, se va a formar una capa densa, gruesa de tejido conectivo fibroso que va a ser la túnica albuginea. Ella va a separar los cordones testiculares del epitelio superficial y su formación va a ser el rasgo distintivo del desarrollo testicular. Durante el 4º mes, los cordones testiculares van a adquirir configuración de herradura y sus extremos quedan en continuidad con los de la red de Testi. Esta red testicular se va a continuar con 15 a 20 túbulos mesonéfricos, los cuales se van a convertir en los conductillos eferentes. Estos conductillos van a estar conectados con el conducto mesonéfrico o de Walls, que más tarde se va a convertir en el conducto del epidídimo o conducto deferente. ¿Cómo podemos observar? Acá en la imagen, en la figura A, vemos un corte transversal a través del testículo a la 8ª semana, en la que se aprecia la túnica albuginea, los cordones testiculares, la red de Testi y las células germinales primordiales. Además, también vemos el glomérulo y la cápsula de Bowman del tubo excretor mesonéfrico como está degenerando. En la figura B observamos los testículos y el conducto genital en el 4º mes. Los cordones testiculares tienen forma de herradura, tienen continuidad con los cordones de la red de Testi y también vemos los conductillos eferentes, es decir, los túbulos mesonéfricos excretores que ingresan al conducto mesonéfrico. Continuamos hablando del desarrollo del ovario. Podemos decir que en los embriones femeninos que tienen complemento cromosómico sexual XX y sin cromosoma Y, el desarrollo gonadal tiene lugar de manera muy lenta. Estos cordones sexuales primitivos van a formar los cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos contienen grupos de células germinales primitivas que ocupan la porción medular del ovario. Posteriormente, ellos van a desaparecer y van a ser sustituidos por estroma vascular que constituye la médula ovárica. El epitelio de superficie de la gónada femenina, a diferencia del de la masculina, sigue proliferando. En la 7ª semana va a dar origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Estos cordones penetran al mesénquima subyacente, pero permanecen cerca de la superficie. Al 4º mes, los cordones se van a dividir en cúmulos celulares aislados y las células de estos cúmulos siguen proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Juntas, las ovogonias y las células foliculares van a constituir lo que es el folículo primordial. Y los folículos van a estar rodeados por una capa única de células foliculares aplanadas. En la figura A vemos un corte transversal del ovario a la 7ª semana en la que se aprecia la degeneración de los cordones celulares
sexuales, o medulares, primitivos y la formación de los cordones secundarios o corticales. En la figura B observamos el ovario y los conductos genitales en el 5º mes. Vemos la degeneración de los cordones medulares. Los túbulos mesonéfricos excretores o conductillos eferentes no van a tener comunicación con la red de Testi. Y la zona cortical del ovario vemos cómo contiene grupos de Bogonia circundadas por células foliculares. Acá en esta figura vamos a ver la influencia de las células germinales primordiales sobre la gónada indiferenciada. Podemos decir que el sexo genético de un embrión se define en el momento de la fecundación con base en si el espermatozoide porta un cromosoma X o un cromosoma Y. En embriones con una configuración cromosómica sexual XX, los cordones medulares de las gónadas van a involucionar y se va a desarrollar la segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Los embriones con complementos sexuales XY, los cordones medulares se transforman en cordones testiculares y no se van a desarrollar cordones corticales secundarios. Para hablar del descenso del testículo, recordamos que los testículos se desarrollan en el retroperitoneo, en la región abdominal, y una vez desarrollados se deben desplazar en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. El paso por la pared del abdomen ocurre por el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se ubica justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso al conducto va a ocurrir por el anillo inguinal profundo y la salida por el anillo superficial, cercano al tubérculo del pubis. Ya al final del 2º mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefro a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la fijación funge como mesenterio para la gónada. En dirección caudal adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. A partir del polo caudal del testículo también se extiende una condensación mesenquimatosa rica en matriz extracelular, que es el gobernáculo. Este gobernáculo termina en la región inguinal antes del descenso del testículo entre los músculos oblicuo abdominal interno y externo que están en diferenciación. Más tarde, al tiempo que el testículo comienza a descender hacia el anillo inguinal interno, se forma y crece el segmento extraabdominal del gobernáculo, desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa por el conducto inguinal, este segmento extraabdominal entra en contacto con el piso del escroto. Los testículos llegan a la región inguinal alrededor de las 12 semanas y han migrado por el conducto inguinal a las 28 semanas de vida intrauterina. Al escroto llegan a las 33 semanas. De manera independiente al descenso del testículo, el peritoneo de la cavidad abdominal forma una evaginación a cada lado de la línea media, que penetra la pared abdominal ventral. Esta evaginación, el proceso vaginal, sigue el curso del gobernáculo testicular hasta las protuberancias escrotales. Así, el proceso vaginal, acompañado por las capas musculares y de la fascia de la pared corporal, se evagina hacia la protuberancia escrotal para dar origen al conducto inguinal. El testículo desciende por el anillo inguinal y sobre el borde del hueso púbico y está alojado en el escroto al momento del nacimiento. El testículo es entonces cubierto por un pliegue del proceso vaginal, y la capa peritoneal que cubre el testículo va a constituir la capa visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal va a dar origen a la capa parietal de la túnica vaginal. Pero además de estar cubierto por capas de peritoneo derivadas del proceso vaginal, el testículo va a quedar rodeado por capas que derivan de la pared abdominal anterior, a través de la cual pasa la fascia transversal, que constituye luego la fascia espermática interna, el músculo oblicuo del abdomen, que va a dar origen a la fascia y los músculos excremáticos, y el músculo oblicuo externo del abdomen, que va a constituir la fascia espermática externa. En resumen, podemos decir que el descenso testicular se va a asociar a aumento del tamaño de los testículos y atrofia del mesonefro,
lo que va a permitir el movimiento caudal de los testículos a lo largo de la pared abdominal posterior. También se asocia a atrofia de los conductos paramesonéfricos que permite que los testículos se desplacen a través del abdomen hasta los anillos inguinales profundos, y aumento del tamaño del proceso vaginal que guía al testículo a través del conducto inguinal hasta el escroto. Ahora vamos a hablar del descenso del ovario. Los ovarios también descienden desde la región lumbar de la pared abdominal posterior y se reubican en la pared lateral de la pelvis. Sin embargo, no pasan de la pelvis ni se introducen en los conductos inguinales. El gobernáculo está unido al útero cerca de la zona de unión de la trompa uterina. La parte craneal del gobernáculo se convierte en el ligamento ovárico, mientras que su parte caudal forma el ligamento redondo del útero. Este último se va a extender hacia los labios mayores y el proceso vaginal suele obliterarse y desaparece mucho antes del parto. Para hablar un poco del ciclo ovárico, este ciclo recordamos que es controlado por el hipotálamo, el cual va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas que actúa directamente sobre la adenopófisis para secretar las gonadotropinas, la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante, las cuales van a estimular y controlar los cambios cíclicos en el ovario. Al inicio de cada ciclo ovárico, entre 15 y 20 folículos primarios reciben estimulación para crecer bajo influencia de la FSH, pero solo uno de estos folículos va a alcanzar la madurez completa y solo un ovocito se libera. Los otros van a degenerar y van a desarrollar atresia. En el siguiente ciclo, otro grupo de folículos primarios es reclutado y de nuevo solo uno de ellos alcanza la madurez. Como consecuencia, la mayor parte de los folículos van a degenerar sin alcanzar nunca la madurez completa. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células foliculares circundantes degeneran y son sustituidos por tejido conectivo para formar el folículo o cuerpo atrésico. La FSH también estimula la maduración de las células foliculares de la granulosa que circundan al ovocito, y a su vez la proliferación de estas células es mediada por el factor de diferenciación de crecimiento, un miembro de la familia del factor de crecimiento transformante beta. En cooperación, las células de la teca interna y la granulosa producen estrógenos, las células de la teca interna sintetizan androstenediona y testosterona, y las de la granulosa se convierten a estas hormonas en estrona y 17 beta-estradiol. Como consecuencia de esta síntesis de estrógeno, el endometrio uterino entra a la fase folicular o proliferativa, ocurre un adelgazamiento del moco cervical para permitir el paso de los espermatozoides y el óvulo anterior de la glándula de la hipófisis recibe estimulación para secretar la LH, que es la hormona luteinizante. En los días inmediatos previos a la ovulación, bajo la influencia de la FSH y la LH, el folículo vesicular crece con rapidez hasta alcanzar un diámetro de 25 milímetros y se convierte en un folículo vesicular maduro o de Graf. A la par del desarrollo final del folículo vesicular, ocurre un incremento abrupto de la LH, que hace que el ovocito primario complete la primera división meiótica y el folículo ingrese a la etapa vesicular madura preovulatoria. También da inicio la segunda división meiótica. La superficie del ovario comienza a mostrar un abultamiento localizado y en su ápice aparece un centro vascular que es el estigma. La concentración alta de LH incrementa la actividad de la colagenasa, lo que da origen a la digestión de las fibras de colágeno que circundan al folículo. Las concentraciones de prostaglandina también aumentan en respuesta al pico que se produce de LH y van a inducir concentraciones musculares locales en la pared del ovario. Estas concentraciones expulsan al ovocito, el cual es liberado junto con las células de la granulosa derivadas del cúmulo óforo que lo rodea para que se produzca la ovulación y flota para salir del ovario. Algunas de las células del cúmulo óforo se reacomodan en torno a la zona pelúcida para constituir la corona radiada. Posteriormente se da el transporte del ovocito. El ovocito que se encuentra dentro de la tuba uterina es impulsado por contracciones musculares peristálticas de la tuba y por los cilios de la mucosa tubárica, siendo la velocidad de su transporte regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación.
Se dice que en el humano el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina aproximadamente a los 3 o 4 días. Tras la ovulación, las células de la granulosa que permanecen en la pared del folículo roto junto con las derivadas de la teca interna van a ser vascularizadas por los vasos sanguíneos circundantes. Bajo la influencia de la LH, estas células desarrollan un pigmento amarillo y transforman las células luteínicas que constituyen el cuerpo lúteo. Van a secretar estrógenos y progesterona. La progesterona, junto con una parte de estrógeno, hace que la mucosa uterina ingrese a la fase progestacional o secretora, para así prepararse para la implantación del embrión. Si la fecundación no ocurre, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo alrededor de 9 días después de la ovulación. Posteriormente, por luteólisis, constituye una masa de tejido cicatrizal fibrótico que precipita y produce la hemorragia menstrual. Si el ovocito es fecundado, la gonadotropina coriónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a seguir creciendo y forma el cuerpo lúteo del embarazo. Por su atención, muchas gracias.